¿Qué tal? Videotutorial número 8 del curso de Android, en el que veremos cómo manejar los archivos de nuestra aplicación. Android nos ofrece un par de modos para leer y escribir archivos. Así que empezamos este videotutorial viendo los assets y cómo acceder al almacenamiento externo del dispositivo. En la mayor parte de las ocasiones, cuando hablamos en Android de almacenamiento externo, estamos hablando de tarjetas SD. Pues empezamos con los assets. En el primer video tutorial del curso echamos un vistazo a todos los directorios que contiene un proyecto Android, y si recuerdas, ya en aquel momento hablamos de los directorios assets y res, que son en los que podemos guardar archivos que tienen que ser distribuidos con nuestra aplicación. En general haremos menos uso del directorio res, porque nos impone una serie de restricciones sobre cómo estructurar los archivos. Así que el directorio assets es el lugar donde vamos a poner la mayoría de nuestros archivos y podremos utilizar cualquier jerarquía de directorios que queramos. Los archivos en el directorio assets son accesibles a través de una clase llamada asset manager, y para poder obtener una referencia a ese manager para nuestras aplicaciones lo hacemos con el código que vemos aquí en pantalla. Asset manager igual a context get assets. Aquí podemos ver esta clase Asset Manager, pero recuerda que para poder acceder a ella tenemos que hacerlo a través de un método de la interface context. Ya hemos usado en distintas ocasiones y lo usaremos bastantes veces más esta interface context, que depende directamente de object, que recuerda que es, para los que han trabajado ya en Java saben que es la clase raíz de la programación en Java. Por tanto, cuando escribimos el código veremos cómo no es necesario que pongamos delante de getAssets context, sino simplemente con getAssets ya nos sirve. Pero recuerda que es el que usamos para crear una instancia de Asset Manager, que es el que nos va a permitir posteriormente llamar a archivos que tengamos dentro de la carpeta assets de nuestro proyecto. Porque una vez que tenemos creada la instancia del Asset Manager ya podemos empezar a abrir archivos, y para hacerlo utilizamos input string, una clase que tiene que ser muy conocida para todos los que hayan trabajado ya con Java. Como vemos, tenemos que llamar al método open de la clase Asset Manager. Así que por lo tanto este método open nos devolverá un input string tradicional de Java, que es el que vamos a poder usar para leer cualquier tipo de archivo. El único argumento que tenemos que pasarle a Asset Manager Open es el nombre del archivo y la ruta relativa al directorio assets dentro del que tiene que encontrarse. En el ejemplo que aquí ponemos, que es totalmente ficticio, podría ser otro cualquiera, pero vemos como tenemos dos directorios que tienen que estar dentro de assets, uno que se llama dir y otro que se llama dir2. Y dentro del directorio dir2 es donde hay un archivo, nombre archivo txt. Pues simplemente con este código, este sería el archivo que abriríamos y que podíamos leer desde nuestra aplicación. Pues en su modo más básico ya estamos preparados para crear nuestra primera activity de prueba con la lectura, con la carga de archivos dentro de nuestra aplicación. Vamos a cargar un archivo de texto que se encuentre dentro de un subdirectorio dentro del directorio assets. Así que vamos allá con ese código. Si algo del código que hay aquí no lo puedes leer o entender bien, no te preocupes, lo vamos a ver ahora dentro de Eclipse. Recuerda entonces que lo que queremos hacer es cargar un archivo de texto.
Así que dentro del directorio assets creamos un subdirectorio llamado canciones y dentro está colocado un archivo de nombre End of the World. Desde luego, para crear el subdirectorio simplemente botón derecho, New Folder, no creo que haya que decirlo. El archivo puedes bien crearlo también dentro de Eclipse o puedes simplemente pegarlo dentro de esta carpeta en el directorio en el que se encuentra. Que recuerda que es dentro del nombre de usuario en el directorio Workspace. Aquí tenemos nuestro proyecto y aquí dentro de Assets pues tenemos simplemente ese archivo txt. El archivo contiene el texto de una canción de Skeeter Davis, que me imagino que no le sonará de nada a la mayoría. Yo la conocí en un capítulo de Los, y en fin, eso es lo de menos. Este archivo de texto será cargado desde nuestra aplicación y no tendría que ser nada difícil a partir de esto que crearas una aplicación en la que apareciera en la activity main una lista de nombres de canciones y al pulsar sobre ellos que cargara el texto de esa canción. Que en lugar de eso sería mejor que cargara la propia canción y así crear una playlist. Pues paciencia, porque muy pronto lo veremos también. Pero en fin, vamos avanzando, que es lo importante. Vamos con este código. De nuevo ya tenemos una parte escrita que es del código que estamos escribiendo una y otra vez y creo que no hace falta explicar. Lo nuevo que vamos a escribir, lo primero, dentro del método onCreate creamos una instancia de Asset Manager mediante el uso del método getAssets. De esto acabamos de hablar hace un momento. En la siguiente línea creamos una instancia de la clase InputString, uno de los componentes fundamentales del paquete Java IO, por no decir que el componente fundamental de ese paquete. Java IO de Java Input Output, desde luego. Leamos desde donde leamos en una aplicación Java, sea desde un archivo normal, como es en este caso, sea desde un socket que accede a la red, sea desde la memoria, desde un string de datos. El punto de llamada prácticamente siempre va a ser alguna de las subclases de esta clase InputString. De nuevo, bueno, vamos ahora a entrar en ver código Java en detalle. Te remito a dos de los videotutoriales del curso de Java, el 29 dedicado al trabajo con strings input y output y el 30 dedicado al string de datos, texto y la clase file. Solo añadir, porque lo vamos a utilizar aquí en el código y es la parte que habría que ver un poco más en detalle, es que la clase InputString generalmente lee los datos como bytes crudos y nosotros luego tenemos que escribir el código para reconvertirlos en lo que necesitemos, en este caso en caracteres string, que es lo que estamos recuperando. Además de todo lo que puedes ver sobre esta clase InputString, tanto en los videotutoriales como en otra mucha documentación online, añadir que es una de esas clases que se conoce por su carácter verborreico y no es broma. En muchos libros especializados la denominan como una verbose class, que viene a querer decir eso en inglés, y la denominan así por la gran cantidad de código que es necesario escribir. Pero solo eso es código estándar que una vez entendido no es especialmente complicado y de nuevo son esos snippets que nunca deben faltar en una buena librería y es llegado el momento simplemente ponerlos en el sitio adecuado y readaptarlos desde luego. El resto del método onCreate lo organizamos en torno a un grupo de try catch para poder manejar las excepciones, que con IO siempre es muy importante cuando se trabaja con input output en Java. De nuevo, otro tema que puedes ver en profundidad en el curso de Java, con un video tutorial en concreto dedicado a try catch. Es este trozo de código
que aquí vemos, en lo que tenemos que indicar es que aquí, como vemos, llamamos a un método al que tiene como nombre cargar archivo de texto. Es un método que vamos a crear ahora en un momento, justo para terminar el código, y es el que vamos a utilizar para convertir esos bytes crudos que nos devuelve el método input de Java, convertirlos en un string, que es lo que queremos. Justo nos aparece aquí un error porque estamos llamando a un método que no existe. Es lo que nos queda por crear. El otro, ya digo, son try catch, simplemente para poder tener una respuesta a las excepciones si se producen. Método que vemos aquí. Donde se pone de manifiesto ese carácter verborreico que decíamos, pero en el que las claves están en el uso, como vemos aquí, de una instancia de la clase byteArrayOutputString, en la cual va a contener un array con los datos devueltos por esa llamada inputString, que son datos de tipo byte. Hacemos un loop while para acceder a toda esa información que nos devuelve, y aquí, como vemos en el return, indicamos como tipo de dato a devolver string, y posteriormente utilizamos el método toBeArray. Consideramos o damos por supuesto que van a estar los caracteres codificados con UTF-8, lo único a destacar. Así que, por lo tanto, este método lo que hace es recibir los bytes que nos ha devuelto el input string y convertirlos en string de caracteres con codificación UTF-8, nada más. De todos modos, para ver el modo en el que trabaja input string, cómo recibe los bytes y cómo se convierten, lo puedes ver en los videotutoriales que te decía antes. Pues ya estamos preparados para probar nuestra nueva activity. Ya tenemos cargado nuestro emulador. Seleccionamos la activity Assets Test y pulsamos para cargarla. Y observa cómo nos carga el archivo con la letra que decíamos. Pues con esto también ya claro cómo leer assets. Y vamos con el siguiente paso, la siguiente activity que decíamos que vamos a ver, que es cómo poder acceder al almacenamiento externo. En general va a ser prácticamente siempre la tarjeta SD, tanto para leer como para escribir datos. Seguimos con el almacenamiento externo. Los assets que acabamos de ver son magníficos para el envío de todas nuestras imágenes y sonidos que se van a utilizar en la aplicación. Pero hay veces en las que necesitamos poder persistir alguna información que se pueda recargar más tarde. Un ejemplo común puede ser con las puntuaciones más altas. Android ofrece muchas formas para poder hacerlo. Se pueden utilizar las preferencias locales compartidas de una aplicación o una pequeña base de datos SQLite. Así que le podemos indicar a Android que instale nuestra aplicación en el almacenamiento externo y de ese modo no gastar memoria en el almacenamiento interno. Esto solo funciona en las versiones de Android 2.2 y superiores. En teoría solo podemos incluir el código de nuestra aplicación en el archivo APK. Hablaremos al final del video tutorial un poco más en detalle de estos archivos APK. Cuando en el Android Market coloquemos una aplicación para descargar, solo va a estar el código de este archivo APK, y posteriormente cuando un usuario lo instale es cuando se descargan todos los archivos asset desde el servidor y se colocan en la tarjeta SD la primera vez que la aplicación es iniciada. Es lo normal, la mayoría de los juegos de alto perfil que hay en el Android Market utilizan este sistema.
Además de para guardar puntuaciones, desde luego que hay otros escenarios en los cuales queremos poder acceder a la tarjeta SD, que a día de hoy es prácticamente sinónimo del término almacenamiento externo en los dispositivos Android. Podemos, por ejemplo, permitir a nuestros usuarios que creen sus propios niveles con un editor del juego y tendrá que poder guardarlos en algún lugar, y la tarjeta SD es perfecta para este propósito. Una vez que está claro esto, vamos a ver cómo escribir y leer archivos desde la tarjeta SD. Lo primero que tenemos que hacer es solicitar el permiso para poder acceder al almacenamiento externo. Debemos hacerlo en el manifest file con el uso del elemento uses permission del que ya hablamos en su momento. Lo siguiente que tenemos que hacer es comprobar si realmente hay un almacenamiento externo disponible en el dispositivo en el que se va a ejecutar la aplicación. Por ejemplo, cuando creamos un AVD, ya lo vimos también, tenemos la opción de que cree una tarjeta SD, que recuerda que ocupa un tamaño dentro de nuestro disco duro, o que no la cree. En ese caso, pues no tendríamos la tarjeta SD para llevar a cabo este uso de archivos externos. Otra razón por la cual puede que no tengamos acceso a la tarjeta SD, aunque esta existe, es si ese almacenamiento externo está usándose por otro proceso. Por ejemplo, puede que el usuario esté explorando vía USB en un PC de sobremesa el contenido de esa tarjeta externa. Para poder obtener ese estado de almacenamiento externo tenemos que utilizar el método getExternalStorageState, que forma parte de la clase environment y que, como vemos aquí en este ejemplo de código que ahora escribiremos en la práctica, nos devuelve un string. Esta clase environment, como vemos aquí, define una serie de constantes. La que nos interesa ahora es la constante media mounted, que es también un string. Y lo que vamos a tener que hacer en el código es comparar el contenido de este string, que es constante, siempre es el mismo, con lo que nos devuelva el método getExternalStorageState. En caso de que el almacenamiento externo esté disponible, entonces coincide el string que nos devuelve este método con el string de esta constante. Es el modo por el cual Android comprueba que tenemos un almacenamiento externo disponible. Una vez que hemos determinado que podemos realmente acceder al almacenamiento externo, necesitamos obtener el nombre de su directorio raíz, porque cuando más tarde queramos acceder a un archivo específico, tenemos que especificarlo relativo a ese directorio. Pues para obtener ese directorio raíz tenemos que usar otro método de environment, que en este caso es getExternalStorageDirectory, que aquí vemos explicado con algún ejemplo en la documentación de Android. Pues llegados hasta aquí, la parte de código puro Android, por decir así, se termina, y ahora ya podemos usar las clases estándar Java IO, Input Output, para poder leer y escribir archivos. Eso ya es exactamente igual que se hace en Java estándar. Lo vemos en un nuevo ejemplo práctico en el que vamos a escribir un archivo a la tarjeta SD y posteriormente lo vamos a leer desde la tarjeta SD para que se muestre en nuestra aplicación dentro de un contenido test view, y finalizaremos haciendo que se borre el archivo de la tarjeta SD de nuevo. Vamos entonces a escribir el código. De nuevo ya tenemos la parte que podemos considerar como estándar que estamos repitiendo escrita, y ahora para lo concreto de esta aplicación ya decíamos que lo primero es comprobar si realmente existe un almacenamiento externo, y eso, como ya sabemos, lo hacemos mediante el uso del método getExternalStorageState, método que nos devuelve un string que tenemos que comparar con la constante MediaMount de environment. Para ello vamos a hacerlo con un if-else sencillo.
Si estado equals no es igual a environment media mountain, no coincide, por tanto si nos devuelve negativo, entonces hacemos que aparezca un mensaje de texto, no hay almacenamiento externo montado. Y en el else, por lo tanto, si sí coinciden y por tanto ya nos aseguramos que tenemos ese almacenamiento externo, entonces ya sabemos que tenemos que llamar al método que nos va a permitir acceder al directorio raíz con getExternalStorage_Directory. Una vez que sabemos el directorio raíz, de modo sencillo, podemos ya crear el archivo donde se va a guardar el texto con el uso del método getAbsolutePath, un separador y el nombre que queramos darle al texto, con lo cual ya tenemos la ruta completa guardada dentro de testfile, que es lo que necesitamos. Y a partir de aquí ya se trata de código Java Input-Output estándar que vamos a organizar en un try-catch. Empezamos en el try por usar el método writeTestFile, con lo cual en el archivo que se indica testfile se va a escribir el string que aquí le indicamos. Ya digo que esto es Java IO, no vamos a estarlo explicando. En el resto de esta parte del código simplemente tratamos con las excepciones y los mensajes que debe mostrar en cada caso. Y nos quedan por escribir los métodos a los que aquí llamamos writeTestFile para escribir el archivo de texto y readTestFile para leerlo. Así que empezamos por incluir el writeTestFile, que como vemos simplemente usa write para escribir el texto y posteriormente cierra. Y el método para leer, el readTestFile, que de nuevo también, aparte de tratar con las excepciones, utiliza métodos Java IO de lo más clásico, como en este caso readLine, y va añadiendo las líneas que nos devuelve. Y nos queda por último eliminar el archivo readerClose y en el return que nos devuelva el texto convertido en string como queremos. Con lo que tenemos terminada nuestra nueva activity que vamos a probar en el emulador, y posteriormente vamos a dedicar la última parte del video tutorial a explicar unas cosas directa e indirectamente relacionadas con lo que hemos visto en este video tutorial, pero que creo que es importante tener claro. Primero probamos en el emulador esta activity. Aquí tenemos ya abierta nuestra aplicación y pulsamos sobre External Storage Test y aquí nos aparece el texto que indicamos, pero recuerda que lo que ha hecho ha sido comprobar si hay un almacenamiento externo, después de haberlo comprobado, detectar cuál es el directorio raíz y escribir el archivo que es el directorio raíz. Posteriormente desde ahí lo lee, lo muestra en el test view y lo borra. Son muchos pasos que aquí al final solamente se ve lo que nos muestra el test view, pero vamos a ver el funcionamiento de la aplicación un poco más en detalle, pero para eso tenemos que modificar alguna cosa en el proyecto, por eso justo entra dentro de esta última parte del video tutorial en el que ya dije que íbamos a explicar unos temas creo que interesantes. El primero de esos temas es cómo podemos explorar el contenido de nuestra tarjeta SD. Estamos usando un AVD, un Android Virtual Device, y ya sabemos que al crearlo podemos determinar si queremos que cuente con tarjeta SD o no, y podemos también darle un tamaño que ocupa dentro de nuestro disco duro, creando ese espacio virtual. El tema es cómo podemos acceder a su contenido, porque aunque se trata de una imagen, no es leída por dispositivos como pueden ser, por ejemplo, Daemon Tools o similares. Si vamos al espacio en nuestro disco donde se encuentra, recuerda que podemos verlo dentro del nombre de usuario .android y en AVD
tenemos los distintos AVDs que vayamos creando. Por ejemplo, este que acabo de crear externa para usarlo, aquí vemos cómo tiene SDCAR IMG con el tamaño que le hemos dado. Pero aunque lo intentemos abrir con, ya digo, cualquiera de estas herramientas que se utilizan para ver imágenes, no va a servir. Para poder acceder a esos contenidos podemos hacerlo desde la perspectiva de DMS, pero tenemos que llevar también a cabo una modificación en el Debug Configuration. Vamos a verlo en un momento, voy a cerrar aquí primero, y si vamos a Run Debug Configurations, vamos a tener que añadir dentro del Target. Yo, por ejemplo, lo estoy haciendo de nuevo con esta AVD externa que he creado. Ahora aquí la estamos configurando para que funcione con un determinado programa. Y en el target, aparte de dedicarle esta AVD en concreto, externa, aquí donde pone Additional Emulator Command Line Options, tenemos que escribir lo que aquí ves. --sdcart, un espacio y entre comillas sdcart.img. Con esto sí, pero para abrirlo, ábrelo desde el Android SDK AVD Manager. Selecciona en este caso externa y pulsa aquí en Start. Tiene que estar desde luego en funcionamiento para ahora ir a la perspectiva de DMS. Aquí vemos la última activity que hemos creado. Volvemos a Eclipse siempre con el emulador abierto. Y pasamos a la perspectiva de DMS y aquí vemos como en File Explorer dentro de MNT tenemos SDCAR. Y ahora al pulsar sobre SDCAR, esta es una foto que puse yo también antes, ahora vemos cómo, pero ya también tienes que saberlo con el uso de push y pull que ya vimos, para enviar archivos en los dos sentidos entre nuestro dispositivo y el ordenador. Y aquí, en esta otra carpeta que crea, este LOSDIR puedes guardarlo y abrirlo y verás cómo es el string de texto que crea el programa que hemos llevado a cabo. Para que esto esté así también tienes que llevar a cabo también una modificación en el código. Si volvemos a la perspectiva Java, aquí tenemos External Storage, con lo que estamos trabajando. Aquí en Reader Close simplemente lo he comentado para que no funcione, porque si esto funciona nos borra el archivo después de lo que lo ha leído en el TestView y por lo tanto no aparecería nada dentro de la tarjeta SD, no aparecería ese archivo. Para que no lo borre, simplemente he comentado esta línea y así sí, con esto, si vamos a la perspectiva de DMS, aquí tenemos el archivo que puedes pasar a tu disco duro, como decíamos, con el uso de push y con el uso de pull. Aquí en este caso sería pull. Esta es una foto, por ejemplo, pulsando sobre push y buscando aquí cualquier foto. Bueno, cualquier foto, cualquier otro tipo de archivo, el que quieras. Y como vemos ya lo tenemos en nuestra tarjeta SD con nuestro dispositivo y desde ahí ya podríamos usarla cuando quisiéramos. En fin, creo que era un tema que había que tratar porque me imagino que en cuanto cualquiera se ponga un poco a hacer cosas con Android, llegará un momento en que se pregunte con el emulador, pero ¿y cómo puedo acceder a el contenido de la tarjeta SD? Pues de este modo puede hacerse con lo que acabamos de decir. El segundo de los temas es el de los archivos con extensión APK y cómo instalarlos en Android. APK se trata de un paquete para este sistema operativo, para Android. Es una variante del formato JAR de Java y es el que se usa para distribuir e instalar componentes empaquetados para esta plataforma Android para móviles. Instalar un archivo APK en un dispositivo real es relativamente sencillo y vamos a empezar resumiendo los pasos para hacerlo, aunque de nuevo varía mucho dependiendo del dispositivo móvil que tengas. Primero debes tener marcado en los ajustes de la aplicación que permita acceso a fuentes desconocidas, que ya lo hemos hecho y ya debe estar marcado. Segundo, debes tener instalado en tu dispositivo móvil alguna aplicación que permita instalar este tipo de archivos APK. Android Zip,
Androzip, perdón, es un buen ejemplo de una aplicación que está en el Android Market, que es gratuita y que sirve para instalar archivos APK, así que es la que voy a utilizar, aunque hay bastantes más. Este Androzip tiene una versión gratuita con publicidad y otra que vale, creo que son 2 euros, aquí está, unos 98 euros sin publicidad. Tercero, debes conectar tu dispositivo a través de la conexión USB al ordenador y llevar a cabo la transferencia de los archivos APK que quieras instalar. Esto es lo que varía mucho dependiendo de cada dispositivo. Voy a poner ahora en una nueva grabación cómo lo hago yo en el Samsung Galaxy Ace, pero ya digo que eso depende y simplemente en el dispositivo que tengas pues tiene que venir información sobre cómo llevarlo a cabo, o búscala en internet justo poniendo eso, como conectar vía USB al PC con tal dispositivo y el nombre que sea. Pulsamos en la parte superior y abrimos esta especie de cortina y aparece USB conectado. Tenemos un cable USB conectado al ordenador, desde luego. Al pulsar sobre USB conectado se nos abre la ventana que nos va a permitir que se abra la tarjeta SD card en el ordenador. Tenemos que pulsar donde pone conectar almacenamiento USB. Nos hace un aviso indicando que puede que se cierre alguna aplicación. Pulsamos OK y lleva a cabo la conexión. Ahora, en cuanto se conecte, veremos la pantalla del ordenador y ya vemos que nos aparece, aquí está ya conectado, y en el ordenador ya aparece la ventana para acceder a la tarjeta SD card, SD tarjeta, que es la que vemos aquí en este momento. Una vez abierto el directorio, pues aquí tenemos el contenido de la tarjeta SDK. Yo dentro he creado un directorio llamado APK y ahora aquí, pues por ejemplo, tengo una aplicación, como vemos, extensión APK, y simplemente la copiamos y de este modo ya la tenemos ahora en nuestra tarjeta SD en el dispositivo móvil. Una vez colocado el archivo APK, abrimos el Androzip y buscamos el directorio donde lo copiamos, que recuerda que era también de nombre APK. Ahí podemos ver más o menos ese directorio APK, pulsamos y tenemos la aplicación. Pulsamos de nuevo sobre la aplicación y pulsamos en instalar, sin más. Y ahora primero nos indica los permisos que nos pide la aplicación, ya hablamos también de eso. Aceptamos instalar y ya está instalando la aplicación. Lleva a cabo el proceso de instalación, como ocurre siempre, ya aplicación instalada, y ahora aquí la tenemos ya en la pantalla, la aplicación, como cualquier otra, preparada para usar. No hay más. Pero puede que también queramos instalar archivos APK en nuestro emulador. De nuevo, varía según sistemas operativos, según versiones y demás. Lo veremos cómo se hace en Windows 7. Para empezar, tienes que descargar un pack del enlace que ves aquí en pantalla. Se trata de 3 archivos que son imprescindibles y que en las últimas versiones del SDK de Android no incluye. Así que lo descargas, lo descomprimes y lo colocas dentro del subdirectorio Tools en el Android SDK donde lo hayas instalado. Los archivos que vamos a incluir son adb.es, adb.win-api y install agent, que es un archivo batch. La aplicación, el archivo APK que queramos instalar, tenemos también que copiarlo dentro del directorio Android SDK Tools, donde colocamos también los otros 3 archivos. Yo aquí tengo un archivo de nombre sudoku APK, que es el que vamos a utilizar. Ahora tenemos que ir a la línea de comandos, así que de algún modo abre la consola, por ejemplo poniendo aquí cmd. Ya la tenemos abierta. Y ahora tenemos que colocarnos en el directorio de Android SDK.
así que, en fin, esto ya con comandos de consola. Ahí estamos ya en el directorio donde tenemos nuestro archivo APK. Y ahora simplemente tenemos que escribir adb install y el nombre de el archivo que queremos instalar, que es sudoku.apk. Pulsamos y si todo está bien debe llevar a cabo el proceso de instalación. Una vez finalizado, aquí tiene que aparecer success, que se ha llevado a cabo de modo correcto. Desde luego, para que esto funcione tienes que tener abierto el emulador donde queremos instalarlo. Si vamos a nuestro emulador y dentro de las aplicaciones, aquí tenemos instalado el Sudoku, totalmente preparado para empezar a jugar con él, como vemos. Con la aplicación ya totalmente funcional. Creo que era un tema que teníamos que ver y que ahora espero que quede claro. Terminamos con un tercer tema, también creo que muy interesante, pero algo más complicado, y no por la dificultad de aplicarlo, sino por las implicaciones de todo tipo que tiene. Me refiero al routing o al acceso root en dispositivos Android. Se trata de un proceso que nos permite lograr un control total del dispositivo que nos hemos comprado y poder saltarnos las limitaciones que vienen los fabricantes y sobre todo las operadoras, como es el caso de Movistar, en mi caso al menos, nos intentan imponer, como si nunca pudieras ser propietario de tu propiedad. Ellos siempre tan defensores de la propiedad privada, excepto en nuestros dispositivos móviles al parecer. En resumen, es algo similar al mucho más conocido jailbreaking que se lleva a cabo en los dispositivos que ejecutan el sistema operativo iOS, como los iPhones. Antes de empezar, recalcar una vez más, por si alguien sigue teniendo dudas, hay muchos expertos en lanzar dudas de este tipo, que llevar a cabo el root access es algo totalmente legal. Aquí vemos en la noticia de la Wikipedia enlaces a las sentencias sobre copyright en Estados Unidos que dicen que es totalmente legal convertirse en root cuando este está limitado por las operadoras. Desde luego ya había leído sobre el tema root o superusuario en Android, pero el otro día cuando puse en marcha mi Galaxy Ace comprado a Movistar, me quedé con la boca abierta. Viene con un montón de aplicaciones preinstaladas, demos de juegos y yo que sé cuánta cantidad de basura, lo que se denomina en general crapware, con una denominación magnífica por lo que es basura y nada más. Pero mientras que un ordenador lo desinstalas y punto, te lleva un poco de tiempo, pero incluso hay aplicaciones que te permiten desinstalar todos de una única vez. La sorpresa me la llevé cuando intento desinstalarlos y no me deja, no se pueden desinstalar. Toda esa basura que te meten, no hay manera de que puedas desinstalar, es simplemente increíble. Y desde luego, al momento lo que dije, pues muy bien, voy a convertirme en root, le voy a hacer el routing y punto. Y en menos de media hora tenía toda esa quincalla borrada, además de que tener acceso root te permite llevar a cabo muchas funciones que siendo desarrollador es necesario poder hacer en ocasiones. Voy a decir cómo lo hice, pero aviso de nuevo y ahora con mucho más énfasis. Es un tema que hay que hacer con mucho cuidado, que va a modificar cosas en el propio corazón del sistema operativo y puede provocar problemas. Que yo lo he hecho en un teléfono concreto y puede que no sirva para otros y las demás advertencias que deben hacerse. Así que si alguien quiere llevarlo a cabo será bajo su completa responsabilidad. Espero que esto quede claro. Hacerlo en sí es muy sencillo. Para empezar tienes que ir a esta página, un enlace a unos foros, pero aquí es donde tenemos los enlaces para descargar la aplicación, información y aparte lo van actualizando con todas las nuevas versiones que van saliendo del mismo. Aquí tenemos
las versiones desde la 1.7 hasta la última de momento, la 2.1.1. Lee la información antes de llevar a cabo el proceso. Aquí también hay un vídeo donde explica cómo hacerlo. Descarga e instala la última versión de Super One Click y lo que hace es justo lo que dice. Con un único clic nos convierte en root. Tenemos que pulsar aquí donde dice root y se lleva a cabo el proceso. Y ahora si lo hago va a aparecer un mensaje indicando que ya parece ser que el dispositivo está rooteado. Por tanto, aquí ya parece estar rooteado. ¿Quieres seguir? Luego no. Aunque observa que también tienes la posibilidad de un root en cualquier momento. Pues en esta parte es lo que hay que hacer, simplemente conseguir esta aplicación y pulsar en root. Desde luego tienes que tener conectado el dispositivo vía USB. Una vez hecho esto de modo correcto, te aparecerá una nueva aplicación en el dispositivo Android en la que indica que eres superusuario. Pero esto te permite tener ese acceso root. Ahora tienes que utilizar otras aplicaciones que se aprovechen de esos nuevos poderes. Y yo en este caso voy a usar la que aquí aparece, Titanium Backup, que ya como indica, para poder usarla es necesario tener el acceso root. Si no, no funcionaría. Hay una versión libre y otra versión pro. Es una herramienta magnífica que permite llevar a cabo multitud de funciones, como puede ser instalar SQLite, llevar a cabo backups, programar tareas, recabar información del sistema y desde luego desinstalar lo que sea. Por ejemplo, todo ese crapware que nos cuela Movistar. Pero también, de nuevo, advertencia: al tener acceso root puedes desinstalar lo que quieras y eso puede incluir aplicaciones o servicios que sean imprescindibles para el funcionamiento del sistema operativo y que te lo cargues y que tengas que volver a reinstalar todo para que funcione. Así que desde luego hazlo con cuidado. Yo quería que esto quedara claro. Vamos a terminar el vídeo viendo de nuevo otro par de vídeos grabados de cómo lo usamos ahora en el propio dispositivo, aunque ya está atardeciendo y no hay mucha luz, pero bueno, por lo menos para que quede una idea clara en conjunto. Por lo demás, en este video tutorial vamos a quedar aquí. Aquí vemos la pantalla en la que están estas dos aplicaciones, Superusuario, la primera que aparece arriba, que ya se nos ha instalado cuando instalamos en el ordenador, y aquí las aplicaciones que están funcionando dentro de Superusuario, Titanium Backup, de la que hablábamos hace un momento. Ahí tenemos su icono. Vamos a entrar y aquí tenemos Titanium Backup funcionando, una excelente aplicación para monitorear todo tipo de servicios. Vemos arriba como tiene varias pestañas más, copiar, restaurar, y pulsando ahí vamos, ahora le daré, espero. Desde aquí podemos ahora desinstalar lo que queramos. Ten mucho cuidado con esto, lo vuelvo a decir, porque puedes desinstalar cosas que sean clave para el funcionamiento. Ahí aparece la opción de desinstalar y después aún te pregunto otra vez si realmente quieres desinstalarlo. Ya digo, ten cuidado, pero ahí está. Bueno, nada más. Os lo que se esconde, nos vemos.